Estamos entonces en la clase número 10. Y como pueden ver, hoy día vamos a realizar ejercicios de dinámica en movimiento circular. Vamos a poner entonces en práctica lo aprendido en la clase previa, ¿cierto? La clase anterior y la clase anterior, por supuesto. Vamos entonces con el primer ejercicio. Inmediatamente nos vamos a poner a ejercitar acá en esta clase. Vamos a tratar de hacerlo entre todos, ya estos ejercicios, para que podamos ir resolviendo dudas, viendo si es que hay algo que no esté tan afirmado, ¿cierto? Ahí llegó otra persona más. Ya. El primer problemita entonces dice, una persona de masa M se encuentra sentada en un asiento unido a una rueda vertical de radio R, que gira con rapidez angular constante en torno a un eje horizontal fijo E. La posición P de la persona corresponde a la vertical de E y la posición S a la horizontal de E. O sea, significa que de aquí, ¿cierto? Hay una línea en vertical hacia P y acá hay una línea en horizontal hacia S. Construya un modelo dinámico y calcule las magnitudes de las fuerzas ejercidas por el asiento sobre la persona en las posiciones P y S. Eso es lo que vamos a necesitar entonces para resolver el ejercicio del día de hoy. Encontrar las fuerzas sobre la persona. Entonces, vamos primero con el diagrama de interacciones, por supuesto, y el inventario de fuerzas. Ya, eso es lo primero. Diagrama de interacciones entonces. Ya. A ver, ¿cuántos cuerpos hay interactuando acá? ¿Quién me puede decir eso? ¿Cuántos cuerpos hay interactuando acá? ¿Dos, tres, cuatro? ¿Cuáles? Tres, dice Franco. ¿Me puede decir cuáles son esos tres, Franco? Asiento, persona y tierra, ¿cierto? Entonces vamos a tener, perfecto, la persona, el asiento y tierra, ¿cierto? Aquí tenemos un cuerpo, acá tenemos otro y acá tenemos otro. Entonces, entre la persona y la tierra, por supuesto, siempre hay una fuerza a distancia, ¿cierto? Y ahora, entre la persona y el asiento, hay una fuerza de contacto. Simplemente dos fuerzas. Entre el asiento y la tierra, no me interesa analizar nada, ¿cierto? Vamos a suponer que el asiento no tiene peso, no tiene nada. Es ideal. Entonces, el inventario de fuerzas. Esta va a ser la fuerza 1, la fuerza 2. La fuerza 1, entonces, es una fuerza de distancia, ¿cierto? Que ejerce la Tierra sobre la persona. Y a ella le vamos a llamar, por supuesto, peso. Y la fuerza 2 es una fuerza de contacto que ejerce el asiento sobre la persona. Y a esa fuerza le vamos a llamar F sub A. Le vamos a poner, un segundito ahí para que quede una F un poquito más decente. La fuerza del asiento. ¿Ya? Ahí tenemos entonces el diagrama de interacciones y el inventario de fuerzas, ¿cierto? Nos piden entonces encontrar las magnitudes de las fuerzas ejercidas por el asiento sobre la persona en las posiciones P y S, es decir, cuando está en la vertical respecto de E y cuando está en la horizontal respecto de E. Ya, vamos a tomar este dibujito entonces. Lo vamos a mover a la próxima diapo. Entonces, lo primero, ¿cierto? Es que... Oh, ¿qué pasó acá? Ahí sí. Ya, lo primero entonces
la velocidad omega con la que se mueve, ¿cierto? En este caso es constante. Y vamos a necesitar, por supuesto, la relación entre la aceleración centrípeta y omega, que sería omega cuadrado R, ¿cierto? Esas dos suposiciones, bueno, dos ecuaciones, ¿cierto? Las vamos a necesitar. Ya. Vamos entonces con el diagrama de cuerpo libre en P. Ya vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre entonces para la persona en el punto P, ya acá abajito. Representamos a la persona, ¿cierto? A través de un punto, un círculo ahí, ¿cierto? Y entonces vamos a ubicar el peso, como siempre, hacia abajo, por supuesto. Y vamos a tener además la fuerza de la silla, en este caso, apuntando hacia arriba. Ahí está nuestro DCL, ¿cierto? Para la persona en el punto P, es decir, en el punto más bajo, ¿cierto? De la rueda. Este sería el peso entonces. Esta sería la fuerza que ejerce el asiento, ¿cierto? Sobre la persona. Vamos a establecer entonces la sumatoria de fuerzas. En este caso solo hay fuerza, ¿cierto? En el eje Y. Y sabemos, ¿cierto? Que en este caso la persona tiene, voy a ponerlo con otro colorcito, ¿cierto? Una aceleración centrípeta, ¿cierto? Una aceleración apuntando hacia el centro de la rueda, ¿cierto? Está girando en movimiento circular uniforme, por lo tanto, tiene, sí o sí, ¿cierto? Una aceleración centrípeta apuntando hacia el centro de la rueda. Entonces, si yo hago... Hay un compañero ahí que no puede entrar, parece. Bueno, si yo hago acá la sumatoria de fuerzas, en el eje Y esto debería ser igual a ¿qué? ¿A qué debería ser la sumatoria de fuerzas en el eje Y? M por AC. M por AC. Súper. ¿Cierto? Entonces vamos a tener que la fuerza del asiento menos el peso de la persona, ¿cierto? Va a ser igual a la masita de la persona por la aceleración centrípeta. En este caso, la fuerza que realiza, ¿cierto? El asiento es más bien una normal, ¿cierto? Entonces le vamos a llamar la normal, ¿cierto? Del asiento menos m por g es igual a m por omega cuadrado r, ¿cierto? Entonces desde acá podemos despejar, ¿cierto? La normal, que sería la fuerza A, la cual le llamamos la normal A, va a ser igual a m por omega cuadrado r más g. Ahí tenemos entonces nuestra primera fuerza, ¿cierto? La primera fuerza que ejerce el asiento sobre la persona. Vamos a marcar ahí esa ecuación entonces, ¿cierto? Ahí está. Ahí tenemos entonces nuestra primera ecuación. ¿Ya todo clarito hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Cierto? ¿Cómo obtuvimos la fuerza que ejerce el asiento sobre la persona en el punto P? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Súper. Ya, vamos ahora entonces con el punto un poquito más complejo, que es el punto S. Tenemos ahí, ¿cierto? A la persona representada por un punto y, por supuesto, el peso apuntando siempre hacia abajo. Y ahora, ¿hacia dónde va a apuntar la fuerza del asiento sobre la persona? A ver, ¿quién me ayuda con eso? La fuerza del asiento sobre la persona. ¿Qué dirección apunta?
Pensemos, ¿cierto?, que también en este caso vamos a tener aceleración centrípeta, ¿cierto? Apuntando hacia el centro. Muy bien, ahí no vi quién dibujó, pero exactamente, esa es la dirección en la que apunta la fuerza del asiento sobre la persona, ¿cierto? En diagonal hacia la izquierda, ¿cierto? Y hacia arriba. Muy bien. Vamos a pegar entonces acá esa fuercita, ¿cierto? Que sería la fuerza del asiento sobre la persona. Entonces sería el peso. Y esto sería la fuerza del asiento. Muy bien. Vamos a cambiarle un poquito el formato a esto. La vamos a dejar así, porque esta fuerza, ¿cierto?, ahora se va a descomponer en el eje vertical y en el eje horizontal. Por supuesto, tiene que haber una componente que anule la fuerza peso, ¿cierto? Y tiene que haber una componente que nos provoque la aceleración centrípeta, ¿cierto? Entonces vamos a tener una fuerza, una componente de la fuerza hacia arriba y una componente de la fuerza hacia la izquierda. Ahí parece más descompuesta, ¿cierto? A esta entonces le vamos a llamar la normal, ¿cierto?, del asiento en este punto, y esta va a ser la fuerza centrípeta. Ahí tenemos entonces las distintas fuerzas interactuando, ¿cierto?, en el eje vertical y en el eje horizontal. Vamos entonces con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿A qué tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas en el eje Y? 0. A 0, ¿cierto? Vamos entonces con la normal. Aquí la aceleración, ¿cierto?, de la persona. Esa es la aceleración, ¿cierto? Vamos a tener entonces que la normal que ejerce el asiento menos el peso es igual a 0, o escrito de otra forma, ¿cierto?, NA igual a M por G. Ahí tenemos entonces la primera ecuacióncita, ¿cierto?, respecto del eje Y. Ahí está, enmarcada. Y ahora la sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que ser igual a ¿qué? La sumatoria de fuerzas en el eje X. En el eje Y tiene que ser igual a 0. En el eje X aquí tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas. Nuevamente M por AC, ¿cierto? Ahí Benjamín lo escribe por el chat, ¿cierto? Entonces, la única fuerza que está interactuando acá es la fuerza centrípeta, ¿cierto? Esta fuerza Fc. Entonces, Fc tiene que ser igual a M por AC, o lo que es lo mismo, ¿cierto?, Fc igual a M por omega cuadrado R. Y ahí tenemos la siguiente fuerza que ejerce el asiento sobre la persona. Por lo tanto, FA, era FA en el punto P, ahora FA en el punto S, déjenme anotarlo un poquito más arriba, FA en el punto S va a ser igual a NA, ¿cierto?, más la fuerza Fc, ambas al cuadrado, sobre raíz, ¿cierto? Ahí tenemos la magnitud de la fuerza FA en el punto S. Voy a ponerle acá para distinguirla, ¿cierto? FA en el punto P, FA en el punto S. Vamos a poner ahí la normal en el
punto A, la normal en el punto, me equivoqué, estará P, ahí sí, y esta es S, ¿cierto? Ahí sí tenemos la normal en S. Ahí está entonces. Y si la escribimos de manera explícita, entonces F de AC es igual a M por G al cuadrado, ¿cierto? Más M por omega cuadrado R, todo eso al cuadrado y todo eso sobre raíz. Y ahí tenemos entonces nuestra última fuerza, ¿cierto? Del asiento sobre la persona, pero ahí en el punto S. Parece una C ahí. Vamos a ponerle una S. Ahí sí. Ahí estamos entonces con las dos magnitudes de las fuerzas desde el punto P y el punto S, ¿cierto? Del asiento sobre la persona. ¿Se entiende, muchachos? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿No hay dudas, seguros? Profe, Dígame. ¿por qué en este caso el vector FA apunta en diagonal hacia la izquierda? Eso no lo entendí. Esta parte de acá arriba del DCL, ¿o no? Sí, ¿A eso te refieres? Ya. Porque fíjate que la fuerza que está provocando el asiento sobre la persona, ¿cierto? Tiene que provocar el movimiento circular uniforme de la persona, ¿cierto? A través de la rueda, ¿cierto? El asiento es el que está provocando que la persona se mueva en el movimiento circular uniforme. Por lo tanto, esa fuerza debe ser de tal forma que debe tener una componente que anule el peso, ¿cierto? Porque si no la persona se iría hacia abajo. Y además debe tener una componente que provoque la aceleración centrípeta para mantener el movimiento circular uniforme. Recuerda que en todo momento del movimiento circular uniforme hay una aceleración apuntando hacia adentro del círculo, ¿cierto? Esa es la aceleración que está dibujada acá en verde, ¿cierto? Esa que aparece ahí. Entonces, la componente, ¿cierto? Hacia arriba es la que anula el peso y la componente hacia la izquierda es la que provoca la aceleración centrípeta. ¿Ya? Entonces, por eso la fuerza debe tener esa dirección, apuntando hacia arriba, pero en diagonal hacia la izquierda. Por esas dos componentes que sí o sí debe tener la fuerza del asiento sobre la persona. ya, profe, ahora sí me quedó claro. Gracias. Súper. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No hay más dudas, seguros? Ya. Vamos a seguir entonces con el otro ejercicio. Deme un momentito que no sé por qué esto está medio pegado. Acá. Ahí sí. Ya. Ahí volvió. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. Dice, una pelota de 4 kilogramos se une a una barra vertical mediante dos cuerdas, como se muestra en la figura. La pelota gira en un círculo horizontal con rapidez constante de 6 metros por segundo. De nuevo estamos con movimiento circular uniforme. Encuentre la tensión en la cuerda superior y en la cuerda inferior. Eso es lo primero. B, determine el número de vueltas que la pelota, que da la pelota, perdón, después de 5 segundos de estar girando. Y C, suponga que la cuerda inferior se corta repentinamente. Determine qué debe suceder para que la pelota se mantenga rotando en el mismo sentido y con igual rapidez angular. Ya, eso es lo que necesitamos resolver ahora entonces en este problemita. Ya, vamos entonces. Bueno, acá tenemos el diagrama de interacciones y el inventario de fuerzas. Son bastante simples, ¿cierto? Es simplemente el diagrama de interacciones
vamos a tener 4 cuerpos interactuando. Acá vamos a tener a la pelotita, ¿cómo le podemos llamar? Sí, la pelota, ya la vamos a poner con P, ¿cierto? Va a estar interactuando con 2 cuerdas y además con la Tierra, ¿cierto? Estas son de contacto y esta es de distancia. Ahí tenemos entonces, ¿cierto? La fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. En el inventario de fuerza, entonces, vamos a tener que la fuerza 1 es una fuerza de contacto, ¿cierto? Vamos a poner cuerda 1 y cuerda 2, que ejerce la cuerda 1 sobre la pelota, ¿cierto? La fuerza 2 también es una fuerza de contacto que ejerce la cuerda 2 sobre la pelota. Y tenemos la fuerza 3, que es una fuerza de distancia, que ejerce, por supuesto, la Tierra sobre la pelota. Ahí tenemos nuestro inventario de fuerzas, ¿cierto? Y diagrama de interacciones. Vamos ahora entonces con el DCL, ¿ya? El DCL entonces, el inventario de fuerzas, ¿cierto? Ahora vamos con el DCL para P. Vamos a tener entonces ahí la pelotita representada, ¿cierto? Por un punto. Y vamos inmediatamente con la fuerza peso, que es la más simple, ¿cierto? Siempre apuntando hacia abajo. Ahí estamos, ¿cierto? Ahí está el peso entonces apuntando hacia abajo. Las direcciones de las tensiones, ¿cierto? Bueno, esto falta ponerle en número, ¿cierto? Esto le vamos a poner la tensión 1, a este le vamos a llamar la tensión 2, y hasta por supuesto el peso, ¿cierto? Ahora tenemos entonces que posicionar las fuerzas de las tensiones. Por supuesto, las direcciones de las fuerzas provocadas por las tensiones van a ser las correspondientes, ¿cierto?, a la dirección de ambas cuerdas. Ahí vamos a tener la tensión 1, ¿cierto?, en la dirección de la cuerda, y bueno, no parece muy bien la dirección de la cuerda, ahí sí está más en la dirección de la cuerda, y la fuerza T2 apuntando, ¿cierto?, en el otro sentido, ahí tampoco parece muy en dirección de la cuerda, ahí sí. Ahí tenemos entonces el peso, esta sería la tensión 2, y esta sería la tensión 1, ¿ya? Acá, ¿cierto? Está R, ese es R, y acá hay un ángulo teta, ¿cierto? Entre la cuerda y la masita. O sea, perdón, entre la cuerda y el radio, ¿cierto? Entre la cuerda y el radio hay un ángulo teta. Y fíjense que este triángulo, ¿cierto? Es un triángulo isósceles, ¿cierto? Tiene dos lados iguales, por lo tanto el ángulo que está acá abajo también es teta, ¿cierto? Acá vamos a dibujar entonces el ángulo teta hacia arriba, teta hacia abajo, ¿cierto? Ahí tenemos el ángulo, ¿cierto?, que subtiende a ambas cuerditas, ¿cierto? El ángulo teta en ambos casos. Tenemos entonces, ¿cierto?, que escribir las ecuaciones por componentes. Vamos con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Bueno, primero vamos a... no, vamos directamente con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Cuánto tiene que ser la sumatoria de fuerzas en el eje Y? 0. 0, ¿cierto? Y vamos a tener entonces en el eje Y la componente, ¿cierto?, horizontal, perdón, vertical de la tensión 1 y la componente vertical de la tensión 2. Fíjense, la componente vertical de la tensión 1, ¿cierto?, que es este componente de acá, vale T1, ¿cierto?, seno de teta, menos
la componente vertical de T2, ¿cierto? Que vale T2 seno de teta, ¿cierto? Esa es la componente que está apuntando hacia abajo, menos el peso. Esto tiene que ser igual a 0. Esa es la primera ecuación, ¿cierto? T1 seno de teta menos T2 seno de teta menos P igual a 0. Esa es la sumatoria de fuerzas del eje Y. Vamos con la sumatoria de fuerzas del eje X, que tiene que ser igual a ¿qué? Que tiene que ser la sumatoria de fuerzas del eje X. De nuevo, m por ac, ¿cierto? M por la aceleración centrípeta. Vamos a tener ahora las dos componentes de las tensiones, ¿cierto? La componente de T1 y la componente de T2 apuntando hacia la izquierda, ¿cierto? Vamos a dibujarla acá, ¿cierto? Ahí una flechita que va a estar representando las componentes. Bueno, en verdad tiene que ser más corta, ¿cierto? La componente llega hasta ahí nomás. Para ambas fuerzas, ¿cierto? Ahí está la componente en el eje X para T1 y la componente en el eje X para T2. Vamos a tener entonces que T1 coseno de teta más T2 coseno de teta tiene que ser igual a M por AC. Pero en este caso, ¿cierto? La información que nos dan es que V es igual a 6, ¿cierto? Metros, bueno, 6,0 metros por segundo, ¿cierto? Esa es la información que nos da. Por lo tanto, debemos dejar la aceleración centrípeta en términos de esta velocidad. Sabemos que la aceleración centrípeta es igual a omega cuadrado R. ¿Cómo es la fórmula para AC en términos de la velocidad lineal? B cuadrado partido de R. B cuadrado partido R, ¿cierto? Perfecto. B cuadrado dividido R. Ahí está. ¿Cierto? Utilizamos la relación de que B igual a omega R, la podemos representar en esa ecuación y obtenemos, ¿cierto?, que la aceleración centrípeta es igual a B cuadrado partido R. Entonces la ecuación, ¿cierto?, a partir del eje X, T1 coseno de teta más T2 coseno de teta es igual a M por B cuadrado partido R. Ya, ahí tenemos entonces las dos ecuaciones que me van a ayudar a encontrar la magnitud de las tensiones. Vamos a tomar esas dos ecuaciones, ¿cierto? Y las vamos a pasar a otro slide para que nos quede un poquito más ordenado. Entonces, esta es la primera ecuación. Esta es la primera ecuación. Vamos por la segunda, a anotarla igual. Ahí está. Ahí hay una duda ahí por el chat. O sea, es que en este caso siempre la predicción de la aceleración, claro, sí es importante, pero en este caso la predicción de la aceleración, como en el caso anterior y en todos los casos de movimiento circular uniforme, ¿cierto? La aceleración va a apuntar hacia adentro de la pantalla, ¿cierto? Bueno, lo voy a dibujar acá abajito, ¿cierto? Hacia allá va a apuntar a C. Sí es importante ponerle igual, ¿ya? Es importante. A mí se me había pasado porque como es lo mismo que en el caso anterior, ¿cierto? Pero es importante que ustedes la anoten ahí, que pongan que la aceleración, ¿cierto?, va hacia el centro del círculo. Ya, gracias Franco ahí por recordarlo. Tenemos entonces las dos fuercitas, o sea, las dos ecuaciones, ¿cierto? Vamos a ir a ocuparlas. A esta le vamos a llamar entonces la ecuación 1 y esta la ecuación 2. ¿Ok? Ahí tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, desde la ecuación 1, vamos a factorizar esto un poquito, ¿cierto? Vamos a tener que T1 menos T2, fíjense, va a ser igual a mg, ¿cierto? El peso pasa para el otro lado, dividido en seno de teta, ¿cierto? Acá lo que hice fue factorizar por seno de teta, ¿cierto? Pasé el peso para el otro lado y luego pasé dividiendo el seno de teta. En la ecuación 2 podemos hacer algo completamente similar, ¿cierto? Solo que en este caso vamos a tener T1 más T2.
¿cierto? En este caso, esto va a ser igual a m por b cuadrado partido en r coseno de teta, ¿cierto? Ahí tenemos las dos ecuaciones, ¿ya? Ahí tenemos las dos ecuaciones, ¿cierto? Factorizadas, un poquito más bonitas para poder trabajar con ellas un poco más rápido. Fíjense, si nosotros ahora sumamos la ecuación 1 más la ecuación 2, vamos a obtener que 2t1, ¿cierto? Va a ser igual a, factorizamos por m, g dividido en seno de teta, más b cuadrado partido en r coseno de teta. Inmediatamente entonces tenemos la magnitud de t1, ¿cierto? En términos de las ecuaciones, ¿cierto? O de las variables, perdón, que conocemos. G partido en seno de teta, más b cuadrado partido r coseno de teta. Ahí tenemos inmediatamente la magnitud de la tensión número 1. Vamos a marcarla entonces para que quede ahí registrada. Ahí tenemos entonces esa ecuacióncita para T1. Y ahora simplemente podemos tomar esa ecuación, ¿cierto? Y reemplazarla en la ecuación 1. Puede ser, ¿cierto? T1 entonces, m medios por g seno de teta más b cuadrado partido en r coseno de teta menos T2 va a ser igual a mg dividido en seno de teta, ¿cierto? Yo puedo pasar acá dividiendo, o sea, restando esto para acá, ¿cierto? Voy a tener que T2 va a ser igual a m medios g seno de teta más b cuadrado r coseno de teta, ¿cierto? Menos mg seno de teta. Entonces fíjense, acá voy a tener m medios por g seno de teta menos mg seno de teta, ¿cierto? Si yo multiplico acá m medios por g seno de teta, me queda el mismo término de acá, pero con 1 partido en 2. Por lo tanto, ¿cierto? Esto es 1 medio menos 1, ¿cierto? Entonces T2 me va a quedar igual a m medios por b cuadrado partido r coseno de teta menos g por 2 seno de teta, ¿cierto? Un medio menos 1 me queda menos 1 medio, por eso aparece acá el menos g medios seno de teta. Ahí tenemos entonces la ecuación para T2. Y ahí tenemos las magnitudes entonces de ambas tensiones. Ahí está la magnitud para T2. Y acabamos de responder entonces la pregunta A. ¿En cuál paso te perdiste? Acá mira lo que dice en verdad. Bueno, si me salté ahí un poquito de álgebra, ¿cierto? Pero fíjate, si yo multiplico m medios por g seno de teta, ¿cierto? Me va a aparecer el mismo término que acá, pero con un dividido en 2, ¿cierto? M medios g seno de teta. Entonces voy a tener, en el fondo voy a tener esta resta, la voy a escribir acá de manera explícita, voy a tener mg partido en 2 seno de teta menos mg dividido en seno de teta, ¿cierto? Entonces esto es un medio, ¿cierto? Si llamamos a mg seno de teta a, esto sería a medios menos a, ¿cierto? Y esto me da menos a medios. Ese es el término que apareció ahí, ¿cierto? Multiplicado, por supuesto, por m medios, ¿cierto? Esto es igual a menos mg partido en 2 seno de teta. ¿Ahí se entiende un poquito mejor? ¿O no? Súper, súper serio. ¿Alguna otra duda, consulta, antes de que sigamos avanzando con este ejercicio?
¿No hay más dudas, seguros? ¿Todo clarito? Ya. Seguimos entonces. Bueno, vamos a necesitar otra slide acá para seguir solucionando el problema 2. Ahora me estoy dando un poquito más de espacio para que no quede tan una diapo tan cargada, ¿cierto? Estoy tratando de ocupar un poquito menos de espacio. La B dice, determine el número de vueltas que da la pelota después de 5 segundos. Ya, determine el número de vueltas que da la pelota después de 5 segundos. Para eso, voy a necesitar dos cosas. Voy a necesitar la velocidad y voy a necesitar el radio. Entonces, acá me devuelvo un poquito, ¿cierto? Para que establezcamos bien cuál es el radio. Voy a ocupar este triángulo de acá, que es este triángulo, ¿cierto? Con eso puedo sacar el radio. Ya, bueno, la última línea, ¿cierto? Debería haber quedado sobre... Ahí sí, ¿cierto? Ese triángulo voy a ocupar. Ese triángulo que está ahí tiene la hipotenusa de largo 2 y el cateto opuesto, fíjense, es la mitad de todo este lado que vale 3. Por lo tanto, este lado de acá vale 1,5. ¿Ya? Este lado de acá vale 1,5 y este pedacito de acá, ¿cierto? El cateto adyacente es R. Por lo tanto, R va a ser igual ¿cierto? O, bueno, vamos a tener, ¿cierto? Que 2 al cuadrado va a ser igual a 1,5 al cuadrado más R al cuadrado. ¿Cierto? Desde acá entonces nosotros podemos despejar R. R es igual a 2 al cuadrado menos 1,5 al cuadrado, todo en raíz. ¿Cuánto me da R ahí? ¿Que me ayuda con eso? Entonces acá vamos a necesitar que V es igual a 6 metros por segundo cuadrado. ¿Y R cuánto da? Si no me equivoco, R da 1,3, ¿cierto? R igual a 1,3 metros. Ya. Entonces desde acá, inmediatamente, súper. Ya, muy bien, da 1,3. Ahí corroborado por Pablo. Entonces ahora, ¿cierto? Vamos a tener que V igual a omega R, ¿cierto? Por lo tanto, acá vamos a tener que omega, ¿cierto? Igual a V partido R, por supuesto. Y esto me da que omega es igual a 4,6 radianes por segundo, ¿cierto? Ahí ustedes pueden hacer los cálculos. 6 dividido en 1,3 da 4,6 radianes por segundo. Y la pregunta decía, determine el número de vueltas que da la pelota después de 5 segundos. Entonces, el tiempo a considerar, T igual a 5 segundos. Y acá, para saber el número de vueltas, ¿cierto? Simplemente podemos multiplicar, ¿cierto? Cuadrado. ¿A qué te refieres, Benjamín? Ah, ¿verdad? Carrera, en velocidad puse metros por segundo cuadrado, nada que ver. Toda la razón, no sé por qué puse metros por segundo cuadrado. Nada que ver. Ahí sí. Claro, metros por segundo no, es una velocidad. Ya, sí. Entonces, ahora para poder saber cuántos radianes dio la vuelta, ¿cierto? Podemos multiplicar simplemente 4,6 radianes por segundo por 5 segundos, ¿cierto? Y esto me da aproximadamente 23 radianes.
eso entonces lo que ha girado en 5 segundos, ¿cierto? Y nos están preguntando el número de vueltas, por lo tanto yo sé que 2pi radianes, ¿cierto? Es una vuelta, por lo tanto 23 radianes, ¿cuántas vueltas serán? Y eso me da que aproximadamente, ¿cierto? X es aproximadamente, bueno, 4 vueltas. En verdad es 3.6, ¿cierto? Pero vamos a dejarlo aproximado a 4 vueltas. Esa es entonces la respuesta a los 5 segundos. ¿Ya? Bueno, no tenemos por qué aproximarlo tanto, en verdad. Vamos a dejarlo como el numerito, no, para que no vayan a usar confusiones. Ahí sí. 3.6 vueltas ha dado entonces a los 5 segundos. ¿Ya? ¿Alguna duda con esa parte? ¿Se entendió? Acabamos de responder entonces la A y la B. Tenemos las magnitudes para ambas tensiones, ¿cierto? Tenemos el número de vueltas. Y ahora vamos con la C. Dice, suponga que la cuerda inferior se corta repentinamente. Determine qué debe suceder para que la pelota se mantenga rotando en el mismo sentido y con igual rapidez angular. Vamos a ocupar este pedacito de acá, de esta slide, para resolver este problemita. Entonces, en este caso, ¿cierto? Vamos a tener la misma figura, ¿cierto? Supongamos que este es el tubo. Estoy tratando de hacer el dibujito ahí. Y vamos a tenerlo solo con una cuerda, ¿cierto? Girando. Acá, ahora, este ángulo va a ser un ángulo distinto, ¿cierto? Va a ser un ángulo alfa. Esta es R, ¿cierto? Y esta es la distancia D. Tenemos entonces, para el diagrama de cuerpo libre, acá no vamos a hacer el diagrama de interacción e inventario de fuerza, ¿cierto? No es necesario. Vamos inmediatamente al diagrama de cuerpo libre. Vamos a tener a la pelotita ahí. Vamos a tener el peso actuando hacia abajo. Y ahora solamente una tensión. La tensión 1, ¿cierto? Y acá está, por supuesto, el ángulo alfa. Ya no es el mismo ángulo que antes, ¿cierto? Ese ángulo puede cambiar. Se debe cumplir, ¿cierto? Que siga con la misma rapidez lineal, ¿cierto? V igual 6 metros por segundo. Por lo tanto, que siga con la misma omega. ¿Cierto? Vamos a tener entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y tiene que ser nuevamente igual a 0. Vamos a tener entonces que la componente en Y, ¿cierto? Va a ser T1 seno de alfa. En este caso, ¿cierto? Este lado de acá del triángulo es la componente en Y. Menos el peso tiene que ser completamente C, ¿cierto? Esa sería la primera ecuación. Y la sumatoria de fuerzas para el eje X tiene que ser igual, en este caso, nuevamente, a M por AC, ¿cierto? Entonces vamos a tener que T1 coseno de alfa, en este caso, tiene que ser igual a M por AC, ¿cierto? Tenemos entonces, desde la ecuación 1, esta la vamos a poner en la ecuación 1, esta la vamos a poner en la ecuación 2. Desde la ecuación 1, ¿cierto? Tenemos que T1 es igual a mg dividido en seno de alfa, ¿cierto? Reemplazamos eso en la ecuación 2, ¿cierto? Vamos a tener que mg seno de alfa por el coseno de alfa va a ser igual a m por omega cuadrado r, ¿cierto? La relación, ¿cierto? AC igual a omega cuadrado r, por supuesto, con este valor de omega, ¿cierto? Y ahora ya no sabemos bien cuánto vale R, ¿cierto? R puede haber cambiado. Por lo tanto, vamos a ocupar que R va a ser igual a D, ¿cierto? Lo que está acá arriba, coseno de alfa, ¿cierto? Ahí tenemos entonces R igual a D coseno de alfa. Bueno, de acá se me van las masitas, ¿cierto? Me queda que G
dividido en seno de alfa por coseno de alfa va a ser igual a omega cuadrado por d coseno de alfa. Se me van a ir los cosenos entonces, y me tiene que quedar entonces que seno de alfa tiene que ser igual a g partido en omega cuadrado por d. Y ahí tengo la condición, ¿cierto?, que se debe cumplir para que siga ocurriendo exactamente el movimiento con la misma velocidad, ¿cierto? El seno de alfa ahora tiene que ser igual a g partido en omega cuadrado por d, la distancia ahí que tiene la pelotita, ¿cierto? Esta distancia, d. Ahí estamos entonces con la condición. Determine qué debe suceder para que la pelota se mantenga rotando en el mismo sentido y con igual rapidez angular. Eso es lo que se debe cumplir entonces. Seno de alfa igual a g partido en omega cuadrado por d. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Chiquillas? ¿Se entendió esta parte? La última parte del ejercicio. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Seguros? Todo claro. Ya. D es la distancia desde el tubo o lo que esté ahí, ¿cierto? Esta cosita, el plomo, la barra vertical. La distancia desde la barra vertical a la pelota. Eso era D, Pablo. Esta distancia de acá. Que en este caso valía 2, ¿cierto? Valía 2 metros. ¿Más dudas, chiquillos, chiquillas? ¿Más consultas respecto a este ejercicio? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguros? Ya. No hay más dudas, entonces vamos con la última parte de la clase, que sería este ejercicio de acá. Dice, una persona sobre una patineta se mueve por una pista en forma de semicírculo vertical de radio R igual a 5 metros. La masa total de la persona y la patineta es igual a M igual a 85 kilogramos, mientras que el roce puede despreciarse. La persona pasa por el punto P con rapidez 7,8 metros por segundo. Entonces nos piden que construyamos un modelo de la situación descrita para el sistema persona-patineta. Uso el modelo para calcular la magnitud de la fuerza ejercida por la superficie sobre la patineta cuando pasa por el punto P. Determine la aceleración tangencial cuando pasa por el punto P. ¿Es posible que se recorra la pista a rapidez constante? Esa es la pregunta. ¿Es posible que se recorra la pista a rapidez constante? Ya. Lo primero que tenemos que tener clarito, ¿cierto? Voy a correr un poco más acá, ahí al centro lo voy a poner. ¿Cuáles son las fuerzas? ¿Cierto? La aceleración, por supuesto, va a apuntar un segundito que se quedó esto pegado ahí. Ahí sí. ¿Cierto? La fuerza o la aceleración, ¿cierto? La aceleración que va a tener acá siempre va a apuntar hacia el centro del círculo, ¿cierto? Ahí está la aceleración centrípeta, apuntando hacia el centro del círculo. Vamos a tener entonces las fuerzas que van a interactuar acá en este caso van a ser el peso, que por supuesto siempre está apuntando hacia abajo, ¿cierto? Vamos a suponer que la persona está ahí en el punto P, y por supuesto la fuerza normal que va a ejercer, ¿cierto?, la rampa sobre la patineta, y en ese sentido, ¿cierto? Completamente perpendicular a nuestra superficie, ¿cierto? Tenemos entonces acá el peso, y esta es la normal.
Vamos a crear el diagrama de cuerpo libre en otra slide, para que no nos vaya a causar enredo ahí eso. Vamos a tener entonces a la persona ahí, ¿cierto? Representada por un punto. Y vamos a tener entonces la fuerza peso. Voy a dibujarla con otro colorcito. Por supuesto, siempre apuntando hacia abajo. Y además vamos a tener la tensión. Perdón, la normal. Dije la tensión, la normal. La normal apuntando hacia allá, ¿cierto? Este es el peso entonces. Y esta es la normal. Vamos a descomponer estas fuerzas en dos ejes, que no son los ejes vertical y horizontal, sino que va a ser el eje tangencial a la trayectoria y el eje radial, ¿cierto?, a la trayectoria. El eje entonces perpendicular, paralelo a la trayectoria, ¿cierto? Vamos a tener entonces acá, voy a dibujar, ¿cierto?, el eje tangencial y... me quedó feo eso. A ver si es que lo puedo dibujar un poquito más bonito, ¿cierto? Este sería el eje radial. Ahí tenemos los dos ejes, ¿cierto? Este va a ser el eje que le vamos a poner el eje T tangencial y este le vamos a llamar el eje radial. ¿Ya? Ahí tenemos los dos ejes en los que vamos a descomponer nuestra fuerza, ¿cierto? No siempre, recuerden, los ejes de interés son horizontal y vertical. En este caso, a nosotros nos están preguntando, ¿cierto?, la magnitud de la fuerza ejercida por la superficie sobre la patineta y también la aceleración tangencial en el punto P. Entonces, nos están pidiendo la fuerza en R y la fuerza en P. ¿Ya? Podemos entonces descomponer el peso, fíjense, en una componente, ¿cierto?, tangencial y en una componente radial. ¿Ya? Esta entonces, acá va a estar el ángulo θ que se repite, ¿cierto? Ese angulito que está acá. θ, ¿cierto? Se va a repetir acá. Si yo hago acá el círculo, ¿cierto? Acá aparece θ. Ahí ustedes pueden ligar eso por trigonometría. Vamos a tener entonces que esta componente, la componente tangencial del peso, déjenme cambiar de color, PT, ¿cierto? Esta va a ser PT, esta va a ser PR. Entonces la componente tangencial va a ser igual al peso por el coseno de θ, y la componente radial va a ser P seno de θ. Ahí tengo entonces ambas componentes, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas primero en el eje radial. En el eje radial, ¿a qué tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas? A ver si es que se está entendiendo esto. ¿A qué debería ser igual la sumatoria de fuerzas en el eje radial? M por AC. M por AC, ¿cierto? Perfecto. M por AC. Vamos a tener entonces que la normal menos mg seno de θ tiene que ser igual a m por AC, ¿cierto? En este caso nos dan la velocidad lineal, ¿cierto? Por lo tanto, esto tiene que ser b cuadrado partido r. Vamos a tener entonces que la normal va a ser igual a m por b cuadrado partido r, ¿cierto? Más, más g seno de θ. Ahí tenemos entonces la fuerza normal, ¿cierto?, que ejerce la patineta sobre la persona. Esa es una. M cuadrado partido R, ¿cierto? Más G seno de θ. Utilizando entonces la sumatoria de fuerzas en el eje R, ¿cierto? En el eje radial. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas
en el eje tangencial. ¿A qué debería ser igual esto? En el eje tangencial, ¿a qué tiene que ser igual la MA. fuerza? MA, pero no cualquier A, ¿cierto? AT, la aceleración tangencial. En este caso, ¿cierto? Nosotros vamos a tener, ¿cierto? Que la persona va a estar ahí, va a tener una aceleración en ese sentido y también va a tener una aceleración en ese sentido. Va a tener aceleración centrípeta y también aceleración tangencial. En este caso, la única fuerza, ¿cierto?, que actúa es el peso. Por lo tanto, vamos a tener que PT, ¿cierto?, es igual a M por A sub T, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener que mg coseno de teta va a ser igual a m por la aceleración tangencial. Se me van a ir las masitas, ¿cierto? Y voy a tener entonces que la aceleración tangencial va a ser igual a g coseno de teta. Y ahí tengo entonces la aceleración tangencial, ¿cierto? Para este carrito. Y ahí respondimos entonces todas las preguntas, ¿cierto? Nos falta lo último que determine la aceleración tangencial cuando pasa por el punto P. ¿Es posible que se recorra la pista de rapidez constante? Con esta ecuación, ¿qué podemos responder? ¿Es posible que se recorra la pista de rapidez constante o no? ¿Qué creen ustedes? Hay un punto en donde la rapidez donde la aceleración se va a hacer cero. ¿Cuál sería ese punto? La aceleración tangencial se va a hacer El punto completamente más cero. bajo. El punto más bajo, ¿cierto? Cuando teta sea igual a 90 grados, ¿cierto? En este caso, cuando pasa por este punto de acá, la aceleración tangencial se va a hacer cero. Pero apenas deje de pasar por este punto, la aceleración tangencial va a empezar a apuntar en ese sentido, ¿cierto? Mientras esté en este lado de la patineta, la aceleración tangencial va a apuntar hacia allá, pero mientras esté en este otro lado, la aceleración tangencial va a apuntar hacia allá. Por lo tanto, no es posible que el movimiento se realice con aceleración constante. Ya siempre va a haber una aceleración actuando sobre la patineta. Esté en el lado derecho, ¿cierto? O en el lado izquierdo, siempre va a haber una aceleración, a menos de que esté justo en el centro. Ahí, ¿cierto? La aceleración simplemente va a ser una aceleración centrípeta. Y en ese caso la velocidad, ¿cierto?, puede ser constante, pero saliendo de ese punto ya va a comenzar a aparecer aceleración inmediatamente, por lo tanto en el resto de la patineta no va a haber aceleración constante. Ahí está la solución entonces al último ejercicio, muchachos, muchachas. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No hay dudas? ¿Seguros? ¿Seguras? Ya. Vamos a dejar la clase hasta acá entonces.